quiero comentarles que, bueno, estamos en un nuevo tiempo, ¿verdad? El Señor es bueno, nos ha venido hablando y tenemos dentro de todo lo que Dios nos ha hablado, del consejo de nuestro apóstol. ¿A cuándo les gustó la palabra del apóstol la semana pasada? Estuvo alegre, ¿va? Ahora van a decir que mucho palo les doy yo, pero bueno, ¿va? Es un trabajo apostólico. Pero platicando con él en diciembre, nosotros les contamos, hemos pedido consejo, ministración, y en la unidad del Espíritu, dentro de todos los planes, Dios en su infinita misericordia ha puesto gente en nuestro camino, y de Houston para el mundo. Hoy quiero presentarles al pastor Federico. Él ha venido desde Houston para estar con nosotros el día de hoy, para compartir una palabra que Él tiene para nosotros. Así que le vamos a dar el tiempo, porque lo recibimos con un aplauso y le damos la bienvenida. Muy buenos días, bendiciones, gracias pastores. La verdad hablábamos con los pastores día viernes y es una gran bendición el podernos conocer, pero yo les decía a ellos que para mí era bastante familiar el poder estar con ellos como si los conociera hace rato, y creo que esa unidad es a través de nuestra casa apostólica, que es la cobertura que tenemos en común. En el caso del apóstol Norman Paris hace muchos años, y ahorita con el apóstol Darío, que estamos trabajando. Pero déjenme, les comparto un poco acerca de lo que hoy deseo traer a su corazón. Y la verdad estoy muy emocionado por poderles compartir, porque precisamente hace 10 años nosotros comenzamos nuestra iglesia ahí en Houston, alrededor de Houston. Es un área que se llama Katy. Y allí comenzamos precisamente en un apartamento, luego comenzamos en un hotel y se desarrolló todo el proceso. Entonces cuando veía a los pastores ahorita, que desde que me acordé mucho de ese tiempo, era un tiempo de tanta pasión, de tantos sueños. Todavía los tenemos, pero en ese tiempo era algo maravilloso, esos inicios. Y la verdad, cuando entré a este lugar me acordé tanto de eso. Y quiero pedirles un perdón. Yo no vine a hablar de mí, yo vine a hablar del Señor. Y como decía ahorita el pastor, somos muy cristocéntricos, pero sí quisiera aprovechar, porque hoy todo lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, creo que hay dos claves principales. La primera de ellas, libertad. Dios trajo libertad a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a cada persona que comenzó con nosotros, y a través de esa libertad el fruto. Hay un proceso donde el fruto viene y se da en nuestra vida. Yo quiero hablarles de algo que es cómo ser altamente productivos en nuestra vida. Y esta palabra sé que es muy administrativa, pero quiero usarlo para que usted entienda que en la libertad que Dios nos entrega, Dios también desea que usted y yo demos un fruto. Por eso ese fruto tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con la economía, tiene que ver con nuestra vida espiritual, tiene que ver aún con nuestro cuerpo. Cuando uno no está bajo esa libertad, lo que ocurre en nuestra vida es que algo está a media. Es como si la mesa de 4 patas le faltara una de ellas, como que algo está tambaleando. Y lo que el Señor a nosotros nos ha permitido o trabajar es un balance. Dios es un Dios integral. Todas las cosas que Dios nos da es en su forma correcta, precisa, perfecta. ¿Para qué? Para que encontremos el propósito y a través del propósito podamos trabajar. ¿Por qué se lo digo? Nosotros somos colombianos, mi esposa y yo. Vivimos aquí en Guatemala hace 20 años. Me encanta, amamos Guatemala. Nuestro hijo menor, o nuestro hijo mayor, perdón, es guatemalteco, es Chapín. Y es una gran bendición. Amamos Guatemala por todo el contexto. Mi esposa y yo nos casamos, y al mes de casados Dios nos llamó al ministerio. Nos vinimos a vivir un primer año aquí a Guatemala, o sea que estábamos recién casados, luna de miel, viviendo en Guatemala en un instituto. El instituto quedaba en San Lucas, y allí fue donde comenzó todo nuestro proceso. Una de las cosas que yo le digo a la gente que no entiendo a veces es cuando hablan acerca de su cobertura, de sus pastores y todo lo demás. En el caso mío he tenido solo un pastor toda mi vida, es mi suegro. Hace 29 años he estado trabajando con él, desde recién convertido de cero. Pero también apostólicamente mi cobertura en el caso del pastor Darío, por 28 años he trabajado con él, ya a nivel ministerial casi
unos 18 años. Y hace 10 años Dios nos llamó precisamente a Estados Unidos. Estados Unidos, el famoso sueño americano, definitivamente es todo un proceso, pero en el caso nuestro Dios nos llamó para poderle servir a Él, para poder llegar a aquel lugar, para poder comenzar una nueva congregación. Y el llamado que Dios nos hizo fue una iglesia 100% hispana. Y entiéndame el contexto, cuando alguien va a Estados Unidos a iniciar una obra, normalmente lo hace a través de una iglesia anglo. La iglesia anglo forma dentro de ella, o dentro de la misma iglesia, un servicio en español. Y entonces casi que la iglesia en español no es una iglesia, es un servicio. Y entonces cuando llegamos mi esposa y yo allá íbamos así, 100% queremos comenzar una iglesia. Queremos comenzar una iglesia. La diferencia de eso es que cuando estás trabajando con una iglesia anglo, ellos te pagan, ellos te sostienen mientras que no haya nada, ellos te levantan, ellos te prestan toda la parte de locaciones. Pero cuando quieres comenzar algo de cero, ahí es el problema, porque no vas a tener realmente un respaldo. Claro, nosotros íbamos a través de nuestra cobertura, el apóstol Darío, con él comenzamos precisamente con uno de los grupos que habían allá, grupos familiares, y ahí comenzó todo el sueño de iglesia. Pero ¿sabe por qué se lo estoy diciendo? Porque a veces usted y yo podemos tener tantos sueños, deseamos hacer tantas cosas, pero hay algo que nos puede detener en el sueño. En el caso nuestro era iniciar una congregación. Puede que en el caso suyo su sueño sea familia, en el caso suyo sea económico, un negocio, un emprendimiento. La pregunta es, ¿qué nos está deteniendo para poder lograr lo que usted y yo estamos soñando? Ahí es donde los quiero llevar en esta mañana. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 5, versículo 1. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Dice lo siguiente: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Significa que Moisés y Aarón le estaban diciendo a Faraón que dejara salir a su pueblo libre para que ellos pudieran sacrificar en medio del desierto. Hay otra traducción que es la Biblia de oro, y esta traducción dice: deja libre a mi pueblo para que me sirvan en medio del desierto. Usted podrá pensar en todo este proceso de Moisés con el pueblo estando en Egipto, ¿por qué ellos necesitaban salir a ese lugar? ¿O por qué Dios necesitaba que ellos salieran a ese lugar? Si usted ve el contexto en el cual ellos se encontraban, era un contexto de esclavitud. Significaba que económicamente ellos no podían acceder absolutamente a nada, a tierras, posesiones, nada. De pronto ganado a nivel familiar. También a nivel personal ellos no podían acceder o tener la responsabilidad total sobre sus familias. El hijo que nacía en medio de esclavitud pues era esclavo, pero aún su matrimonio, su familia estaba dentro de ese contexto de esclavitud. Y Dios les está diciendo a ellos de que los va a sacar al desierto, y a través de Moisés y Aarón le está hablando a Faraón que dejara salir a su pueblo hacia el desierto, porque en ese lugar, en libertad, Dios necesitaba que ellos pudieran fluir. En esa libertad venir y adorar, en esa libertad exaltarlo, en esa libertad estar con Él. Y cuando yo pienso en eso, usted y yo podemos tal vez dimensionar que a veces usted y yo tenemos sueños aún a nivel espiritual. Yo conozco tantas personas que quieren servirle a Dios, pero hay cosas que le detienen. Y voy a usar una frase que es muy colombiana: es como que tuviéramos cola que nos pise el diablo. ¿Por qué? Porque a veces usted llega a la iglesia y usted dice: hoy sí, hoy me voy a meter con toda, hoy voy a adorar con toda, hoy me voy a juntar con los pastores y les voy a decir cuánto yo quiero servirle al Señor. Pero cuando usted llega a la iglesia y va a levantar las manos en la adoración, como que mejor las bajo, porque es algo que no me deja adorar, hay algo que me está deteniendo. Y entonces en la reunión con el pastor, usted iba bien animado a decirle: yo en mi casa serviremos a Jehová. Pastor, este año sí. Ahorita en enero esto ocurre mucho, está peor que en el gimnasio. ¿Sabía usted que en los Estados Unidos, un paréntesis, en los Estados Unidos, y yo no sé si han escuchado, hay gimnasios de $10, se vuelven millonarios entre enero y febrero? ¿Por qué? Porque hay inscripciones, algo loco. O sea, millones de personas inscribiéndose en la membresía de $10, pero ¿sabe qué ocurre? En febrero no vuelven.
Y entonces es la emoción del principio de año. Comimos tantos tacos y comimos tantas cosas en diciembre que ahora necesitamos cuidarnos. Espiritualmente es lo mismo. A veces hay personas que hacen planes del principio de año y este año sí le servimos a Dios y este año sí nos metemos con el pastor, pero cuando viene ya aquí el momento para poderlo hacer, como que algo nos detiene. Pues por eso Dios necesitaba sacar al pueblo de este contexto de esclavitud para que en el desierto, en esa libertad, ellos les pudieran adorar. Ahora bien, Dios le da el propósito por el cual el pueblo necesitaba ser liberado. Ahora entienda algo. Usted y yo, cuando Dios trae libertad sobre nuestra vida, es con un propósito. No es simplemente a la deriva que Dios lo esté haciendo. Tenemos una familia ahí en la iglesia. Es una pareja muy bonita que llegaron hace como 7 años. Y hace 7 años recuerdo que él nos llamó, nos dijo: pastor, quiero que vengan a mi apartamento. Estaban en un apartamento, estamos muy mal. Él tiene una compañía de inversiones en criptomonedas. Ya saben ustedes la historia de las criptomonedas. Y entonces en ese tiempo había perdido tanto dinero, nos llama. Y entonces vamos a su apartamento hace 7 años. Y él nos dice: pastor, necesito pagar estas deudas, necesito hacer esto. Pastor, ore por nosotros, por libertad económica. Y si Dios nos libera económicamente, entonces ahí vienen las promesas, ¿sí o no? Y recuerdo que en el año 2020, que comenzó otra vez todo el ciclo de las criptos a activarse, mire, este hombre, yo no sé cuánto dinero pudo haber ganado. En un año, tal vez fracción de 8 meses. Y Dios le restaura toda su economía en cuestión de 8 meses. Era algo loco. Yo no le puedo decir cifras, pero sí sé que era mucho dinero, millones de dólares. Y cuando Dios le restaura la economía, entonces ya viene conmigo es a negociar lo que él había prometido delante de Dios. No entendió por qué Dios le estaba dando la libertad. Y mire, no le estoy hablando de la parte económica, si ofrendaba o no, eso no interesa. ¿Sabe cuál es el problema? Que comenzó a negociar su vida espiritual. Y entonces un día yo lo veo en el Chismoso, en Facebook, que es donde los pastores venimos a ver qué hacen las ovejas. Y entonces viene en Facebook y comienza a decir: aquí meditando como un coach de vida. Y yo dije: ¿y a este qué le pasó? Aquí meditando lo que Dios va a hacer conmigo. Y entonces yo dije: ¿y este? Y entonces voy y le pregunto: mira, ¿y en qué andas? ¿Qué estás haciendo? No, me conseguí un entrenador de vida y estoy haciendo yoga. Y yo: ¿y este qué le pasó? No entendió por qué Dios le había dado la libertad económica, la provisión, todo. Y sabe, peor aún, no sé si usted conoce todo este mundo de las criptos. Esto se maneja en ciclos. Y resulta que en el ciclo bajista, aquel no se cuidó. Y no sé cuántos millones de dólares perdió. Y entonces, ¿sabe qué pasó? Se me había ido de la iglesia como 1 año a vivir la vida loca, a hacer yoga, su entrenador de vida, no sé qué más estaba haciendo. Y apenas vino y cayó otra vez, que estaba aquí del cuello porque se había metido hasta la cabeza en esta vida económica. Volvió a la iglesia a decirme: pastor, ore por mí. Ahí sí no entendiste. Y usted y yo debemos entender por qué es que Dios desea traer libertad a nuestra vida. Cuando Dios libera nuestro matrimonio, nuestra familia, hay un propósito. Por eso José le decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando Moisés entiende el propósito del pueblo por el cual Dios lo va a liberar, entiende que necesitaban salir a ese lugar para adorar en libertad y servir a Dios. Y cuando Dios desea hacer algo en nuestra vida, usted y yo necesitamos entender cuál es el propósito de eso que Dios está haciendo en nuestra vida. Mis amados hermanos, tal vez usted y yo debemos entender en este día que usted y yo no podemos ser productivos a nivel espirituales, o en nuestra familia, o en nuestra economía, o en nuestra casa, porque hay algo que nos detiene. Hay algo que lo impide, algo que no lo permite. En el caso del pueblo de Israel era todo lo que ellos vivían como esclavos y no les permitía tener nada propio. Por eso Dios les está diciendo: los voy a sacar de ese lugar, pero cuando estén en libertad hay un propósito. Allí en la libertad ellos van a tener un propósito, y no solamente eso, van a dar un fruto o un resultado. La pregunta es: ¿los israelitas o el pueblo hebreo en ese momento lo hicieron? Sí y no.
porque ustedes conocen la historia. Ellos llegaron en libertad, claro, adoraron a Dios, se levantaron, ahí es donde vienen las leyes, Moisés guiando al pueblo, pero en un punto de toda la historia se desvían y Dios los deja en el desierto puliendo su carácter. Ahí entendemos también para nuestra propia vida. En la iglesia va una abogada que tiene de inmigración, que tiene varias oficinas, una de ellas en Bogotá, Colombia, y yo recuerdo que hace 2 años me pidió el favor que fuera a hacer un trabajo con los trabajadores o empleados de aquel lugar, porque ella estaba muy preocupada, una de chismes, una de división, una de pleitos, era una bomba de tiempo esa oficina. Y cuando yo comienzo a escuchar a la gente, y comienzo a escuchar a su administrador, al administrador que tenía encargado, a sus trabajadores, los abogados que trabajaban en aquel lugar, y yo comienzo a escucharlos, y cuando comienzo a escucharlos, comienzo a detectar un montón de vacíos, un montón de problemas, no a nivel profesional. Como profesionales eran buenos, porque tenían un perfil, por eso los habían contratado, pero personalmente estaban mal. Uno estaba por allá todo desviado, otro tenía un montón de problemas en su cabeza, otro tenía problemas en el matrimonio, otro tenía problemas económicos, y lo que ocurría es que todo eso lo llevaban a la compañía, y entonces hacía que todo el proceso de la compañía que fuera improductivo. Y ahí yo me di cuenta que no solamente es a nivel empresarial, a nivel comercial, sino que también es a nivel personal. Es a nivel personal lo que Dios desea en nuestra vida. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque a veces hay cosas que a usted y a mí nos están deteniendo y no permiten que usted y yo obtengamos un resultado. Todo lo que Dios hace es con un propósito. Todo lo que Dios trae sobre nuestra vida es con un propósito. Todo lo que Dios nos da es con un propósito. La familia tiene un propósito, el matrimonio tiene un propósito, el llamado tiene un propósito. ¿Qué hace Dios? Nos libera para descubrir el propósito y para poder ser productivos dentro del propósito. Esta mañana yo quiero hablarles acerca de eso. Lo que usted y yo debemos entender, o tal vez pensar un poco acerca de esto, es ¿qué es lo que entonces a usted y a mí nos hace improductivos? Y aquí yo comienzo con algo a nivel personal. No quiero hablar mal de mi papá es un gran hombre, y no quiero a través de lo que les comparta formar una imagen diferente de él. No es una gran persona, es un gran hombre, lo amo con todo mi corazón, pero mi papá tuvo muchos errores en su vida, y uno de esos errores es que nos abandonó. Yo tenía 13 años, soy el menor de 8 hijos, y cuando yo tenía 13 años mi papá se va y nos damos cuenta que tiene otra familia. Tiene una hija de la misma edad mía, tiene otro hijo por otro lado, no sabíamos. Pero mi papá sale de la casa, forma su hogar, y entonces yo comienzo en mi niñez todo un proceso de carga emocional. Comienzo a amargarme con mi papá, lo odiaba con todas mis fuerzas, comienzo a amargarme con la vida, comienzo a amargarme con Dios. A los 20 años conozco a la que es mi esposa hoy. Tenemos 23 años de casados, 2 hijos, uno de 20, uno de 15 años, y conozco a la que es mi esposa, y ella me comparte del Señor. Y bueno, yo me burlo de ella porque le digo que ella tenía una oración: Señor Jesús, el alma para ti, el cuerpito para mí. Esa es la oración de mi esposa. Usted no haga la misma oración, sea soltero, soltera, porque a ella le funcionó. Y entonces, ¿sabe qué pasa? A través de mi esposa en ese tiempo conozco de Dios y comienzo todo ese proceso de libertad. Y cuando yo escuchaba al pastor que me hablaba del viejito, del apóstol Norman, yo recuerdo que cuando vine al instituto, aún estando internamente dentro de un instituto, aún a veces nos llevaban a ministrar liberación, pero yo sabía que dentro de mí había algo que no estaba bien. Y entonces yo le decía a mi esposa, cuando volvamos a Colombia, cuando Dios nos lleve a comenzar la iglesia o ese proyecto que Dios tiene preparado, tengo temor porque yo sé que todavía hay cosas de mi pasado que están en el presente. Y entonces comenzó un proceso. Recuerdo que el viejito a veces llegaba al instituto a ministrarnos, o en los viajes nos ministraba. Mire, una demoniera tenía yo, y en cada liberación el apóstol Norman, él iba al grano, y sabía que eran las batallas de uno, iba al grano, y ahí se comenzaba entonces el proceso de liberación. Pero yo descubrí que una de las fortalezas más grandes con las cuales yo estaba trabajando eran todas mis cadenas generacionales.
el abandono de mi papá, el divorcio, todo eso. Y cuando yo descubrí mi vida antes de conocer del Señor, estaba repitiendo exactamente la misma historia. Y yo le decía, Señor, yo no te puedo servir de esa manera. Yo necesito ser libre para poderte servir, para poder dar un fruto, para poder ser productivo. Y ahí comenzó todo el proceso de libertad sobre mi vida. Y yo hablaba con la iglesia tal vez hace 3 semanas, cuando mi esposa y yo éramos novios, y a los 2 años y medio nos quisimos casar. Y sabe, había un consejero tan sabio que nos dijo, y esto a veces a la gente en este tiempo le falta, que es la obediencia. Y este consejero nos dice, vamos a tener un discipulado prematrimonial, pero yo necesito que me den una autorización y que ustedes estén dispuestos a que si yo les digo que no están preparados para casarse, ustedes no se casan y esperan un rato. Y mi esposa es muy extrovertida. Es amén, aleluya, gloria a Dios. Ella desde niña está en la iglesia. Y entonces yo recuerdo que mi esposa mira al hombre y le dice, amén, pastor, así es. Pero yo no. Yo llevaba solamente como 2 años de convertido. Y yo le digo, esa palabra se me quedó pegada, perdón. Y yo le digo, ay, Dios mío, ¿y esto? Y entonces viene... Y cuando comenzamos todo el proceso, llevábamos 2 años y medio, y nos dicen, no es el tiempo todavía de casarse. ¿Y sabe cuánto tiempo después esperamos? Otros 2 años y medio. Nos casamos a los 5 años de novio. Pero yo le digo a la gente, mire, donde yo me hubiera casado esos 2 años y medio, con todo lo que estaba arrastrando todavía, yo hubiera destruido a esta mujer. Necesitaba otros 2 años y medio para que Dios fortaleciera mi carácter. Y recuerde, teníamos un llamado a servirle a Dios. Pero si yo no hubiera permitido, por eso usted ve a veces pastores muy buenos, pero por falta de un proceso hay cosas que los están atando, deteniendo, y no les permite ser productivos en el ministerio, en lo que Dios les ha enviado a hacer. Veo líderes constantemente con la misma historia. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que a usted y a mí no nos hace productivos? ¿Qué es lo que no nos permite no solamente descubrir el propósito, sino también disfrutar y saborear parte del propósito? El proceso en nuestra vida. Yo he creído que el ministerio es para disfrutarlo. Nuestra relación con Dios es para disfrutarla. Nuestra relación con Dios es algo maravilloso, sobrenatural. Por eso cuando venimos a la iglesia levantamos nuestras manos y adoramos. Eso se debe convertir en una plenitud dentro de nuestra vida porque estamos en la misma presencia de Dios. Pero yo he descubierto 2 cosas que pueden totalmente cerrar en nuestra vida el ser productivos dentro del propósito de Dios en cada uno de nosotros. Lo primero, y aquí es donde comienzo, ciclos repetitivos. Y esto tiene que ver con el problema de nuestro pasado. Lo primero que a usted y a mí no nos deja conseguir un resultado, tal vez de lo que deseamos, son ciclos repetitivos. Y déjame le digo una frase. El problema de muchos de nosotros es que lo que más odiamos es lo que terminamos repitiendo. Por eso se llama ciclos repetitivos. Usted a veces ve mujeres que estuvieron tal vez en un ambiente en su hogar donde su padre era golpeador, golpeaba y violentaba a su madre. Y esta mujer se va desesperada a conseguir un hombre, y ¿a quién se consigue? A otro que la golpea a ella como su papá golpeaba a su mamá. ¿Qué hace? Y ella no quiere que alguien la golpee, ella sabe lo malo que es eso. Pero el ciclo repetitivo se da a través de suplir una necesidad y terminamos supliéndola con lo que ya hemos visto. Y se forma un ciclo repetitivo. Hay ciclos repetitivos de pobreza, de ruina. Hay ciclos repetitivos en nuestra vida, tal vez dentro de nuestra familia, donde nuestra familia solamente han habido divorcios, pleitos, contiendas. Y yo no veo a la primera pareja que diga, vamos a casarnos para amargarnos la vida. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Levante su mano. Yo no sé si alguno de ustedes cuando se iba a casar dijo, me voy a casar con esta mujer. Gracias, pastor. Me voy a casar. Sí. Me voy a casar con esta mujer para que me amargue la vida. No. Uno se casa con un propósito y es ser feliz. Pero ¿cuántas personas usted ha visto? Yo lo vi en mi propia familia, en mis propios hermanos. Hoy mis hermanos, si yo veo y hago tal vez un análisis de su matrimonio, exactamente igual al matrimonio de nuestros padres.
Y uno de ellos, que es peor, a veces hablo con él, ya no vive con sus hijos, ya no vive con su esposa, la dejó por otra mujer. Y un día yo le decía, ¿te acuerdas de cuánto daño eso que mi papá nos hizo, nos causó a nuestra vida, a nuestra niñez, a nuestra juventud, la escasez? Y él me dice, sí, yo recuerdo que eso me dolió, me ponía triste. Y yo le pregunté, ¿y por qué estás haciendo lo mismo? Y me decía, no lo sé. Estaba repitiendo un ciclo de lo que había visto. Y los ciclos repetitivos en nuestra vida traen lazos. La palabra en Proverbios 26:11 dice, como vuelve el perro a su vómito, y es un versículo para algunos muy feo, pero así es, como vuelve el perro a su vómito, así es el necio que insiste en su necedad. El Señor ya nos habla de quién es un necio. Cuando usted descubre la parábola de los dos cimientos, el que construye en la arena y el que construye en la roca, el Señor nos habla de quién es un hombre necio y un hombre prudente. Dice que aquel hombre prudente es el que sabe todo lo que se le viene encima y construye sobre la roca para que todo lo que venga a su casa no caiga. Pero el Señor habla de un hombre insensato y dice, el hombre insensato es el que sabe todo lo que le va a pasar y construye sobre la arena aún sabiendo lo que le va a pasar. Por eso usted ve ahorita ciclos repetitivos de personas yo trabajé aquí especialmente, íbamos a un lugar, creo que por Misco, que era de personas con problemas de adicciones, el alcohol, drogas, y yo recuerdo que íbamos a hablar personalmente con cada uno de ellos, y yo les decía, pero ¿sabes el daño que te estás haciendo? Sí. ¿Sabes el daño que le estás haciendo a tu familia? Sí. ¿Y entonces por qué lo estás haciendo? No sé. No puedo dejarlo de hacer. Y los ciclos repetitivos, eso es lo que genera en nuestra vida. Usted termina haciendo algo que sabe todo lo malo que le va a venir encima, pero usted lo sigue haciendo. Y sabe a ese hombre como el Señor o la palabra lo nombra insensato. El hombre insensato es el que sabe todo lo malo que va a ocurrir a través de las acciones que está generando y aún así lo sigue haciendo. Los ciclos repetitivos es lo mismo. Yo sé que en los ciclos repetitivos tengo la historia de mi familia y lo que ocurrió haciendo lo mismo, pero yo lo sigo haciendo. Yo sé que de la infidelidad voy a destruir toda mi familia y toda mi casa, pero lo sigo haciendo. Yo sé de que todas mis decisiones económicas que no son tan correctas, sé todo lo que se me puede venir encima, pero lo sigo haciendo. Ahí se forman los ciclos repetitivos. Y los ciclos repetitivos es lo que más puede encadenar a una persona para que esa persona no logre su propósito, para que no sea productiva en el propósito que Dios le ha entregado. Por eso tenemos a un ciclo repetitivo dentro de las mismas congregaciones. Dios necesita liberar las congregaciones con un propósito, y a veces dentro de las congregaciones hay buenas intenciones pero malas decisiones. Dentro de las congregaciones a veces nos podemos dividir o nos podemos desviar tan fácil, pero Dios trae libertad para no seguir tal vez ciclos repetitivos de cosas que sabemos que no se van a lograr aún como congregación. Ahí es donde entramos a un nuevo tiempo. Era lo que decía ahorita el pastor, es un nuevo tiempo, es un tiempo de crecer, es un tiempo de salir adelante. Mire, le decía lo del principio, de por qué me siento tan emocionado hablándoles en este día. Porque cuando comenzamos la iglesia en el hotel, había primero cuando estaba en el apartamento, había una pasión desbordante. Yo me acuerdo que mi esposa y yo nos parábamos en la puerta del apartamento, poníamos todas las sillas, nos cabían en la sala como 20 sillas, y comenzábamos, nos reímos ahorita de eso. Había tanta pasión que nos parábamos en la puerta y si nadie venía, pero decíamos, bienvenidos, entre, siéntese donde usted quiera. Y mi esposa y yo nos parábamos porque había una pasión, había una emoción por lo que estábamos haciendo. Y entonces comenzábamos así. Cuando llegamos al hotel, exactamente lo mismo. Había una pasión y entonces nos parábamos. Yo me acuerdo que en ese tiempo, de aquí es donde uno necesita aprender a escuchar a Dios, pero también a la gente. Yo era gritón. Mire, en el tiempo mío hace 20 años había una generación de pastores gritones. Y entonces yo decía, yo quiero predicar como ese pastor. Yo quiero así hablar como él habla. Estaba Rudy Gracia. Nosotros veníamos aquí a todos los congresos que hacían, de todos los pastores que traían. Y entonces, ¿cuántos de ustedes han escuchado a Rudy Gracia? Rudy Gracia queda, ni puede hablar después de gritar dos horas. Y entonces yo decía, yo quiero gritar como Rudy Gracia.
Y entonces yo venía, recuerdo en el hotel, mira, era un desborde de pasión, de adrenalina. Yo quería que la gente se llevara la palabra. Yo quería todo esto en medio del proceso. Pero entendí que necesitábamos traer libertad sobre nuestra vida, primeramente, libertad sobre la iglesia, para que algo diferente comenzara a ocurrir en la iglesia. Algo maravilloso de ese tiempo de hotel, y tal vez yo espero sembrar eso en su corazón. Hoy en día, después de 10 años, tal vez los que comenzamos en ese apartamento y luego en ese hotel, hay un 70% que son todo el liderazgo de nuestra iglesia. Todos los que ministran en las diferentes áreas, diferentes ministerios, el equipo pastoral nuestro, todos comenzamos allá en ese lugar. ¿Por qué? Porque había algo sobrenatural, pero ¿qué entendimos? Que necesitábamos traer libertad. Tenemos nuestros asistentes pastorales cuando llegaron. Ay, Dios mío. No. Era cada historia. Yo recuerdo de uno de ellos, nuevecito en la fe. Y cuando llegó, y su esposa testigo de Jehová. Y cuando llegaron a la iglesia en el hotel, él decía, él es de Colombia, pero esos colombianos así, malas clases, excepción dentro de Colombia. Y recuerdo que él viene y entonces me habla y me dice, yo sabía que había una iglesia en un hotel, pero una iglesia en un hotel, ¿a quién se le ocurre montar una iglesia en un hotel? Ay, Dios mío, como que va a ser un problema. Y después un día me dice, pastor, necesito hablar con usted. Llevaba como 3-4 semanas. Y entonces me siento y yo le digo, sí, claro, vamos. No teníamos oficina, nada, lo tuve que atender en mi casa, en el comedor de mi casa, tomando café. Y entonces viene y me dice, ¡pum! Y me le pega a la mesa de la casa y me dice, yo quiero que usted me explique qué es eso de los diezmos. Yo tengo que diezmar. Pero como era nuevecito y yo tenía la pasión, yo le dije, no tienes que diezmar, no tienes que hacer nada dentro de la iglesia que no te nazca. Pero ¿sabe qué entendí? Y ahí fue donde comenzó todo el proceso que tenemos como iglesia para traer liberación a cada persona. Lo metimos en el proceso, el discipulado, nos llevamos a un retiro que hacemos. Se comenzó y hoy en día, después de 10 años, es nuestra mano derecha, es nuestro asistente pastoral. Ese que llegó a mi casa a braviarme porque si tenía que diezmar o no diezmar, hoy en día es una de las personas que yo más confío dentro de la iglesia. Pero ¿sabe por qué? Porque fue libre. Y él venía, yo recuerdo que, imagínense, estaba recién llegando a la iglesia y yo no sabía, y hoy se ríe y me lo reconoció. Imagínense, recién llegado a la iglesia. Y me dijo que habían hecho una parranda en su casa, pero así parranda de baile, aguardiente. Y él me dice, de eso era lo que yo necesitaba, que Dios me trajera libertad para poder generar o ser productivo en el llamado que Dios me había hecho. Mis amados hermanos, hay cadenas generacionales y creo que para ustedes esto es bastante común porque sé que lo han escuchado sus pastores. Se manejan en esta área de libertad. Por ejemplo, hogares fallidos, infidelidad, maltrato, debilidades o adicciones. Eso genera cadenas generacionales. Juegos de azar, alcoholismo, drogas, drogas legales. Aquí vamos con las drogas legales. Que hay personas que no saben que son adictas a drogas legales. Sabía, mi mamá es adicta a las drogas legales. ¿Y sabe cuáles son las drogas legales? Las drogas para el dolor que el doctor le manda. Y cuando yo le mando a mi mamá ese cariñito de plata, ¿sabe qué hace? Se va a la farmacia a comprar drogas que supuestamente ya necesita. Y entonces cuando llego a Colombia, veo toda una farmacia ahí en el cuarto de mamá. Yo le digo, mamá, ¿usted necesita eso? Es que es por si me duele. Y algunos son adictos a drogas legales. Una pastilla, el acetaminofén de 500 que se tienen que tomar 3 todos los días. ¿Y sabes qué es lo más tremendo de eso? Que cuando se mueren quedan petrificados ahí. ¿Por qué? Porque las drogas los petrifican. Tanta droga. Pero ustedes saben eso. Y termino con esto, mis amados hermanos. Lo segundo que yo he descubierto que nos ayuda a dar frutos en nuestra vida y a ser productivos, y eso espero que quede en su corazón, es poder solucionar las cuentas pendientes en nuestra vida. Las cuentas pendientes en nuestra vida, ¿saben qué es el problema de la falta de perdón? Esas cuentas hay que solucionarlas en nuestra vida. Si usted y yo no solucionamos las cuentas pendientes en la vida, hay cosas que a veces como creyentes como que creemos que
que simplemente se dan y ya. A veces nosotros trabajamos con personas que creen que es borrón y cuenta nueva. Ya nos convertimos, todo quedó pago. No, tienes que trabajar en pagar tu deuda, porque necesitamos ser buenos creyentes. Si usted cometió errores económicos, sus errores se tienen que solucionar. Y por eso hay algunos consejos dentro de entrar en este proceso de solucionar cuentas pendientes, es aprender a restituir o a devolver lo que hemos robado o lo que hemos dañado. Porque no solamente a usted o alguien le tiene una cuenta pendiente de que le hizo a usted, de que le dañó, no, también a veces dañamos. Miren, en Estados Unidos es tan común esto, y lamentablemente lo que más ocurre, de personas que se van para allá, dejan sus familias en su país de origen, y los primeros 2 años mandan plata y están así, pero al final se dan por vencidos, y ¿qué hacen? Se consiguen otra familia ya en el país. Dejan a su familia de lado, tal vez mandan o no mandan, pero tarde que temprano eso trae una cuenta por cobrar. Imagínense, uno de nuestros líderes de hace mucho tiempo, y ahí es donde está el doble filo de Facebook, hace unos 2 años yo recibí una llamada. Recibo mucho de estas llamadas, créanme, porque ahorita el Facebook, todas las redes sociales permiten ubicar a cualquier persona. Y entonces me llama una persona y me dice, mire, yo soy fulana de tal, hija de fulano de tal, que es uno de sus líderes, porque lo veo por internet. ¿Y qué pasó? Fíjese que mi papá esto, y mi papá lo otro, y mi papá no sé qué, y nos abandonó, y nos dejó, y bla, bla, bla. Pero este hombre viene a la iglesia con su esposa y llevan casados 25 años. Yo supongo que este problema es de más de 25 años entonces, ¿sí o no? Pero todavía hay una cuenta pendiente. Y entonces su hija me llama y yo digo, ay, ¿ahora cómo hablo con él? El hombre de Honduras. Y entonces yo me toqué sentar y le comencé a hablar, mira, tú eres un gran hombre, yo te conocí hace más o menos 8 años, no tengo nada que decir de ustedes, íntegros, rectos, fieles, por eso donde estás, pero te está alcanzando una cuenta que está pendiente. Y le dije, me acaban de llamar, me llamó tu hija, no sé cómo me ubicó, y le comencé a decir todo. Mire, peor la que me pasó hace como 6 meses. Hace 6 meses tengo otro de los líderes de la iglesia, y hace 1 año, perdón, en los devocionales del ayuno, entonces algunos hacen los devocionales, se montan las páginas de las redes de la iglesia, y entonces estábamos en el ayuno del año pasado de enero y recibo la llamada y me dice, yo soy fulano de tal, y ahí a su iglesia va una persona que me debe plata. Ay, Dios. Y esta persona hizo un negocio conmigo, me compró esto, y yo lo llamo y no me contesta. ¿Y hace cuánto eso? Hace más o menos 7 años, pero apenas lo ubiqué. Y el hombre lleva ya 4 años en la iglesia. O sea que es un problema bien viejo, pero existe una cuenta pendiente. Las cuentas pendientes no nos dejan tener la libertad para fluir en lo que Dios desea que usted y yo fluyamos. Las cuentas pendientes no nos permiten, por eso usted y yo necesitamos solucionar cuentas pendientes, aprender a pedir perdón, no suponer que ya hay perdón, no pedir perdón, pagar todas las cuentas pendientes, naturales, emocionales, económicas, pagar deudas económicas. Hay personas que se han metido en tantos negocios incorrectos, llegan, borrón y cuenta nueva y no le debo a nadie. No hay cuentas pendientes. Si tú te metiste en un negocio, ahora para que Dios te ayude a limpiar tu vida económica, tu nombre a nivel económico. Pero ahí es donde usted y yo saben que comenzamos a hacer, comenzamos a solucionar nuestras cuentas pendientes para no tener nada que se oponga al fruto que debemos dar en ese propósito que Dios nos ha entregado. Ahí es donde usted y yo entramos. Lea conmigo Mateo capítulo 5, verso 23, y ya voy a terminar. Mateo 5, 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Escúcheme algo, yo no sé si algunos no saben leer, pero es cuando yo traigo mi ofrenda al altar, y no que alguien me haya hecho algo malo, sino que yo le haya hecho algo malo a alguien.
Porque dice, si tu hermano tiene algo contra ti, significa que yo fui el que lo dañé, no él a mí. Porque a veces venimos a traer la ofrenda y pues, Señor, yo te lo entrego, pero sí perdona a aquellos que me han dañado, los que me han destruido. Tú sabes mi historia, tú sabes de mi esposo que me dañó, tú sabes quién se ha portado mal. Ahí vamos bien. Y entonces Dios le da a usted la capacidad de perdonar lo que a usted le han hecho. Pero ¿sabe por qué este pasaje dice lo contrario? Porque es más difícil. Es más difícil que usted y yo, aparentemente, conforme a lo que el mundo dice, vayamos y nos humillemos con alguien al cual usted y yo le hemos hecho daño. ¿Por qué? Porque ahí estamos saldando usted y yo cuentas pendientes en nuestra vida. Mire, ¿a cuántos de ustedes, no sé si hoy les pasó? A mí me ha pasado, yo soy pastor, que uno llega el domingo y se levanta y esa emoción. A mí me pasó ahorita, yo estaba desde como las 8:30 tomándome un café y agarré el Uber tarde y aquí puse a correr al pastor y yo venía, a veces ocurren cosas y nos desvían de todo lo que deseamos. ¿Y a cuántos de ustedes a veces van a salir de su casa y este día es el día que el Señor hizo y nos vamos a meter a adorar? Uy, allá cuando comienza el pastor a adorar, gloria a Dios, hoy quiero darle gracias a Dios. Y cuando usted va a salir, uno de sus hijos se le mete el chamuco ahí y le dice, hoy no quiero ir a la iglesia. Ah. O usted viene en el carro y está hablando con su esposa bien tranquilo, bien en paz, y cuando de pronto, ¡boom!, explota una bomba ahí en el carro. Aquí porque no se ve el parqueo, en nuestra iglesia sí se ve el parqueadero. Y a veces yo me paro en la puerta a ver cómo la gente llega y están allá y algunos en el carro y ya vienen felices a celebrar a Dios. Allá en el carro alegando que no quiero ni entrar. Porque el enemigo es experto. Escúcheme bien, es experto en hacernos improductivos a través de las necesidades y lo que usted y yo estamos trayendo o cargando, porque Él no va a permitir que usted y yo seamos libres para servir y para adorar a Dios. Ahí es donde Dios nos quiere sacar a nosotros. ¿Y por qué le digo de mi pasión al verlos en este lugar? Porque yo creo que en tal vez cortos años ustedes son y serán la base que Dios va a poner sobre esta iglesia, una base sólida, una estructura sólida para poder hacer en Guatemala algo diferente conforme al llamado que Dios a ustedes les ha entregado. La pregunta es ¿cómo? Permitamos que Dios traiga libertad a nuestra vida y a través del proceso nos ayude a crecer y a madurar en nuestra vida para ser productivos, para dar un fruto, un resultado. Mis amados hermanos, guarda esto en su corazón y termino diciéndole que para mí es muy importante, es que usted y yo, si permitimos lo que Dios nos está hablando, las personas libres dan mejores resultados y líderes libres y sanos generan iglesias estables e iglesias sanas. ¿Sabe qué fue lo que más nos sirvió a nosotros desde que comenzamos de cero? Procesos de crecimiento. Por eso cuando alguien llega a la iglesia, les decimos, métanse en el proceso. En el proceso crezca, en el proceso detecte cuál es su necesidad, en el proceso sea libre. A veces llegan personas bien emocionadas que dicen, pastor, aquí estoy, vengo de mi país, vengo de acá, vengo de no sé dónde, yo fui esto, yo fui lo otro, aquí estoy para servir. Y yo le digo, permítenos a nosotros primero servirte a ti. Permítenos nosotros ministrar a tu vida, permítenos sanar lo que haya que sanar y después como resultado de eso, tú vas a servir y vas a dar mucho fruto. Por eso es el proceso. Por eso todos llegamos de manera diferente. Algunos llegan menos o más libres que otros, otros llegan cargados, otros llegan con prisiones. Ahí es donde está el proceso de la iglesia. Y yo los animo porque ya lo vimos en nuestra congregación. Sueñen, permitan que Dios traiga esa libertad, pero sigan soñando. Y a través de la libertad que Dios les está entregando a ustedes, ese sueño se cumplirá. No les estoy hablando solo del sueño de los pastores o de la iglesia, es también su sueño personal. Ahí es donde Dios quiere traer libertad sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.
Porque el Señor es bueno, su misericordia para siempre. Él es fiel y verdadero. Yo quiero que se paren ahí donde usted está. Párese, a mí me encantaría orar esta mañana. Orar y animarlos, porque en el corazón de sus pastores yo sé que hay un gran deseo por cuidar lo que Dios está haciendo en este lugar. Y en el corazón de sus pastores también hay un deseo que cada uno de ustedes pueda acceder a esa libertad que Dios ha prometido en su vida, su casa. Pero yo quiero invitarle en esta tarde algo. Yo como persona detecté lo que tenía en mi propia vida y lo que sabía que no me iba a permitir servirle a Dios. Yo lo detecté. Y me dolió mucho porque tenía que ver con mi paternidad. Yo lo detecté. Y me dolió mucho porque tenía que ver aún con la formación de mi familia, mi hogar, mi matrimonio. Yo detecté lo que eran aquellas cosas que no me iban a dejar. Imagínense un muchacho de 17 años, estuvo en medio de la violencia de nuestro país, de nuestra ciudad, Medellín. Y tal vez con toda la experiencia, a los 17 años de un hombre de 30, 35 años, venía con una contaminación impresionante sobre mis hombros. Y cuando conozco a Dios, parte del proceso de conocer a Dios es detectar cuáles eran esas cosas que no me iban a permitir cumplir con el propósito de Dios. En mi caso, el ministerio. Puede que en su caso no sea el ministerio, puede que en su caso sea la familia, puede que en su caso sea la economía, puede que en su caso sea su vida espiritual. Pero si usted ya sabe parte del propósito que Dios ha colocado en usted, usted y yo debemos detectar cuáles son las cosas en nuestra vida que están encadenando ese propósito para no poder ser productivos o no dar un fruto. Y yo quiero que medite por eso en un momento. Y se puede inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Permítame en esta mañana orar por usted. Hay un anhelo tan genuino en sus pastores, lo veía en sus ojos el día que hablábamos, el amor y la pasión por este lugar. Pero no es por estas cuatro paredes, no es por lo que este lugar representa. A cada uno de ustedes, sus familias, el llamado que Dios les ha entregado. Lo que ellos me compartían de una iglesia de amor, de libertad. Pero usted necesita en esta mañana reconocer y tal vez pensar en aquellas cosas que verdaderamente a usted le impiden totalmente crecer, seguir adelante, conocer más de Dios, meterse, cumplir sus sueños, sus objetivos, entender el llamado y el propósito de Dios para su vida. Tal vez tiene que ver con cadenas generacionales, mis amados, raíces de amargura, de dolor, enfermedades emocionales, enfermedades mentales, enfermedades físicas. Pero usted ha detectado en este día tal vez aquellas cosas que a usted le ha impedido. Y cuando lo detecta, cuando quiere meterse con Dios, cuando quiere hacer algo, y a usted le detiene algo en su interior, no se lo permite. Hay una acusación continua, un señalamiento continuo, y es a través de eso en su propia vida, que no le ha permitido disfrutar y deleitarse en el llamado que Dios le ha hecho y en el propósito que Dios le ha entregado. Pero ahí donde usted está, piense, medite por un momento en esto antes de orar. Medite si usted tiene cuentas pendientes aún emocionales. No solamente que usted haya hecho y dañado a alguien, sino que alguien le haya hecho a usted. Tal vez aún dentro de su propia familia, su propia casa. Y aún, escúcheme algo, aún líderes religiosos o espirituales en el pasado, que tal vez te dañaron a tal punto que ni querías volver a la iglesia, que ni querías tener relación con nadie dentro de la iglesia. ¿Cuáles son aquellas cosas que te impiden? Porque el deseo de Dios es que tú y yo podamos ser libres, que tú y yo podamos ser libres para ayudar a otros, ser libres para poderle servir, ser libres para poder cumplir con ese propósito que Dios nos ha entregado. Yo quiero que medites por un poco en eso. ¿Qué es? Si hay una cuenta pendiente del pasado que hoy
se te está cobrando y por eso no has podido ser el esposo ejemplar, el padre ejemplar. Que es, si hay de pronto una cadena generacional que se ha activado y tienes buenas intenciones en tus negocios, en tu parte económica, pero como que no puedes, es como que el dinero que consigues se te escapa entre las manos como si fuera agua. ¿Qué es? ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu vida, en tu entorno? Que cuando levantas la mirada ves a tu familia y todo lo que Dios te ha prometido tal vez no lo estás viendo. No lo estás viendo en este momento. Tal vez Dios te hizo una promesa tiempo atrás, meses, años, acerca de que le servirías. Te hizo una promesa de tus dones, de tus talentos, aún de tu casa, de tu familia. Pero cuando hoy te levantas, miras todo alrededor y encuentras que nada se está dando. ¿Qué es lo que te está deteniendo en este día? Que sabes, todo el proceso de esta preciosa iglesia depende de tu libertad. Depende de tu sanidad. Porque cuando tú seas sano y libre, la gente va a estar detrás de ti preguntándote qué ocurrió, qué pasó. La gente va a estar detrás de ti para que le enseñes, para que les hables. Dios te va a usar para traer libertad sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus amigos, sobre otros. Y en esa libertad, cada uno de ustedes podrá fluir para bendecir su entorno, para que haya paz, para que el fruto de Dios a través de esa libertad se genera y se dé en tu propia vida, en tu propia casa. ¿Y sabe dónde veremos eso? Aquí en la congregación. Porque muchos vendrán a través de ti. Muchos conocerán a Dios a través de ti, de tu libertad, de tu sanidad, de tu amor, de tu entrega, de la bendición que Dios ha puesto en tus manos. Dice que José, estando en la cárcel, Faraón se da cuenta de José. Y cuando José viene delante de Faraón, Faraón ya lo había investigado, Faraón ya sabía quién era José. Y Faraón tiene sus oídos abiertos para lo que este hombre llamado José le iba a decir. ¿Sabe por qué? A causa de la vida de José y a causa de la gracia que Dios había colocado sobre este hebreo. Y muchas personas vendrán con nosotros. Muchas personas vendrán con ti, tus jefes, tus empleados, tu familia, tus amigos, a causa de la fama, de la buena fama que Dios traerá sobre tu vida, de la gracia sobrenatural que Dios derramará sobre tu vida. Pero en esta mañana, ¿sabes cuál es la clave? Libertad. Y la libertad traerá un fruto. Un fruto sobre tu economía, sobre tu matrimonio. Un fruto sobre tu vida espiritual, sobre tu vida ministerial. Traerá un resultado sobre todas las áreas. Porque Dios todo lo hace integral. Amado hermano, Dios no es una medicina mala que te sana una cosa y te destruye otra. No. Dios es integral. Su llamado, su sanidad es perfecta. Y Él desea, si tú y yo hoy detectamos cuáles son aquellas cosas, Él desea entrar en ese proceso en el cual comienza a sanar, a traer libertad, a traer paz. Así es que yo deseo orar por ti en esta tarde. Si tú sabes que hoy necesita el Señor comenzar todo ese proceso, o ya lo está haciendo, solo levanta tus manos ahí donde estás. Solo levanta ahí, o las dos, o si levantas tu mano derecha. Pero es como en señal de recibir en esta mañana, de anhelar esa libertad, de anhelar esa paz, de poder fluir en el Espíritu, que nada más te detenga, que el enemigo no coloque pensamientos incorrectos, cargas que no debes llevar, que tú puedas fluir en esa libertad que Dios te ha dado. Por eso la palabra dice: conoceréis la verdad y esa verdad os hará libre. Y esa verdad maravillosa se llama Jesucristo. Jesucristo es el que nos da esa libertad total. Y el Señor está en este lugar, mis amados hermanos. Y dice que donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Que el yugo se pudre a causa de la unción del Espíritu sobre su iglesia. Y hoy en este lugar, mis amados hermanos, a usted y a mí no nos queda la menor duda que está la presencia del Señor
Y que esa presencia trae libertad. Libertad para adorar, libertad para levantar nuestras manos, libertad para permitir que Dios opere en nosotros, libertad para nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, para escuchar su perfecta voluntad, para discernir su perfecta voluntad. Esa es la libertad que Dios quería con su pueblo, que ellos salieran y tuvieran un encuentro con Él genuino, que ellos salieran y pudieran adorarlo y exaltarlo como antes nunca habían podido hacer. Por eso David es la mejor expresión de libertad. Cuando David está llevando el arca, había tal libertad en él que él adoraba, exaltaba, danzaba con todas sus fuerzas, y había tal libertad. ¿Sabe por qué? Porque no había nada que lo detuviese para poderlo hacer. Pero su esposa dice que era todo lo contrario. Estaba en una ventana solo pensando en lo que David estaba haciendo, juzgando lo que David estaba haciendo. Y ahí entendemos que no había una libertad, mis amados hermanos. Pero David es la mayor expresión de libertad, adorando al Padre, adorando a Dios en aquel lugar. Y a veces cuando tú y yo no estamos bajo esa libertad, no lo podemos hacer. Algo nos detiene, algo nos ata. Pero hoy, mis hermanos, en este lugar, el Señor está trayendo esa libertad. Por eso levanta tus manos. Es una libertad para adorarlo, es una libertad para exaltarlo, es una libertad para caminar como hijos hijos del Altísimo. Es una libertad total en tus palabras para reprender toda acechanza del enemigo. Cuando el enemigo quiera meterse con tus hijos, con tu casa, con tu economía, con tu familia, esta libertad traerá autoridad sobre tus palabras, derecho legal sobre tus palabras, y tú te levantarás y reprenderás al diablo, y el diablo tendrá que huir de tu entorno. Y cuando el enemigo traiga temor, tú te levantarás y reprenderás todo espíritu de temor, y él tendrá que huir. Pero ¿sabes por qué? Porque la libertad trae un derecho legal, porque en la libertad hay ese arrepentimiento genuino que tú y yo tenemos, porque en la libertad ya no hay juicio, ya no hay señalamiento del diablo, de Satanás, de sus demonios. Y entonces tenemos un derecho legal a través de la misericordia y el amor de Cristo, a través de su sangre preciosa que nos limpia, que nos redime. Y cuando el diablo viene y nos quiere acechar, tú y yo tenemos la libertad para frenarlo, para que se vaya toda duda, todo pecado, toda debilidad, toda tentación, toda acechanza del enemigo. Pero sabes, ese es un resultado de la libertad que solo Dios nos puede dar. Si tú lo crees, solo levanta tus manos ahí, bátelas. Dile: Señor, yo quiero esta libertad, Señor, ayúdame. Yo quiero esta libertad, Señor, para que el enemigo no se aproveche más de mi familia, de mi vida. Yo quiero esta libertad para ver tus promesas en mi casa. Yo quiero esta libertad, Señor, para que haya, Señor, una restitución en mi economía, en mi matrimonio, Señor. Padre, yo quiero esta libertad, Señor. Y si hoy necesito colocarme a cuentas contigo, lo haré, Señor. Si hoy necesito pedirte perdón, lo haré, Señor. Si hoy necesito arrepentirme, lo haré, Señor. Pero hoy quiero estar a cuentas contigo, Padre, y que tú me des libertad, esa libertad integral, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, mi amado hermano, levante sus manos. Vamos en medio de la adoración. Que el Señor traiga libertad a tu vida, a tu mente, a tu corazón, a tus pensamientos, a tu casa, a tu familia. Y mientras tú adoras a Dios, pídele perdón si es necesario. Dile: perdón, Señor, por mis acciones. Perdón, Señor, tal vez por mis errores. Perdón, Señor, por este pecado. Señor, pero a partir de hoy, libérame de esas cosas, Padre. Libérame de esas cosas, Señor. Porque a partir de hoy queremos ver un fruto, Señor. Y a partir de hoy queremos ser productivos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es que levante sus manos y vamos a adorar a Dios. Vamos a exaltar a Dios en este lugar, pero en libertad. Y que hoy esta palabra quede en su espíritu. Porque lo que Dios hoy desea en ustedes es desatarlo. Y una vez Él lo desate, escúchame algo, usted y yo comenzaremos a dar fruto. Y fruto en abundancia. Señor, gracias, porque lo creemos. Y gracias, porque lo sabemos en este lugar, Padre. Y yo oro por cada hermano, hermana, por lo que ellos representan, Señor, de que hoy, Señor, tú activas un proceso para liberar a tu pueblo, y que salgamos a adorarte y a exaltarte, Señor, a servirte como solo tú lo mereces. Le damos a ti la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Y quedémonos ahí con las manos, con sus ojos cerrados, unos minutos, siguiendo lo que el pastor nos ha compartido. Yo quiero que cada uno, si tú anhelas esa libertad, si tú quieres que esas cadenas hoy se rompan en el nombre de Jesús, tomemos toma unos minutos y dile: Señor, yo me he equivocado en esto.
Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado con mis ojos, viendo lo que no debo. Señor, he pecado con mis manos, tocando lo que no debo. Ponte a cuentas con el Señor, porque hoy vamos a tomar de la cena del Señor. No como un acto de religiosidad, no como una tradición, sino hoy lo vamos a hacer como ese paso de fe, de entrar a la tierra, de entrar a ese nuevo tiempo, de entrar a esa nueva dimensión. Pero vamos a entrar limpios en el nombre de Jesús. Tu limpieza empieza hoy. Para esto nos trajo el Señor. Pero la salvación es personal. Dile tú, ahí en la intimidad, dile: Señor, yo me he equivocado, he dicho malas palabras, te pido perdón. Y ahí les van a empezar a repartir la Santa Cena. Les van a tocar su hombro y reciban ahí, reciban. Si alguien no quiere tomarla, está bien, aquí no vamos a juzgar a nadie. Aquí no vamos a juzgar a nadie, esto es un acto personal. Pero este es el día para ponernos a cuentas. No te vayas de este lugar, no te vayas de este lugar contra el pecado que cometiste. Yo vengo hoy en el nombre de Jesús a decirte: tú no eres tu pecado, tú no eres tu falla, tú no eres, Señor Dios, en el nombre de Jesús, tú no eres tu error. Tal vez solo tropezaste, pero eso no te define. Eso no te define. Eso no te define. Contempla que en tus manos está la sangre, en tus manos está el cuerpo. O están pronto a dártelo, pero tú te cuentas. La mesa del Señor sana. Y hoy vas a salir sano y libre de este lugar. Ponte a cuentas, un minuto. Rápidamente, ahí está repartiendo la Santa Cena. Ponte a cuentas, ponte a cuentas. Dile al Señor ahí. Yo te conocí cuando aprendí a disfrutar. No te quedes con nada, ponte a cuentas. Esta es una plática entre tú y Dios. Que nadie te juzgue, porque el único que puede juzgarte no lo hace. Recibe el amor de Jesús. Lejos de multitudes, yo descubrí que soy acepto en ti. Hoy llevo el nombre de la familia. Llevo el nombre de la familia. Jesús, tu mesa sana. Jesús, tu mesa sana. Aquí hay vino y pan. Tengo un lugar en ti. En nombre de Jesús. Jesús, tu mesa sana. Jesús, tu mesa sana. Aquí hay vino y pan. Tengo un lugar en ti. Tomo mi lugar en ti. Gracias, Señor. Tomo mi lugar en ti. Yo ministro del perdón de Dios. Yo traigo el perdón de Dios a tu vida. Pan de vida, vino nuevo, es tu sangre y tu cuerpo, partido por nosotros. Oh, Sí, Señor. pan de vida, vino nuevo, por tu sangre y por tu cuerpo, somos familia, somos familia. Somos familia. Oh, por tu sangre y por tu cuerpo. Gracias, Señor. Somos En el nombre de Jesús. Yo quiero que contemples ahí. Tomes 10 segundos. Dile al Señor: Señor, si aún hay un pecado en mí, Señor, de los errores y de los pecados que aún inconscientemente he cometido, yo te pido perdón. Me hago responsable
y te pido perdón. que coman este pan, Yo reconozco que soy un pecador, yo reconozco beban esta copa, que soy falto de entendimiento a veces, hasta que Él venga. pero hoy yo me arrepiento y lo confieso en el nombre de Jesús. Porque la palabra del Señor dice en Corintios que la noche que Jesús iba a ser entregado, Él tomó el pan y tomó el vino. Y Él lo tomó y lo partió y dijo: este es mi pan, este es mi cuerpo, por el cual yo soy entregado. Y tú hoy no tienes pan. Yo hoy oro en el nombre de Jesús, santificando, purificando estos elementos, declarando que ya no es jugo, ya no es vino, ya no es un vaso, ya no es un pan, sino es la sangre y el cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que sean saturados con tu presencia, que sean saturados con tu esencia, que tu ADN esté en ellos, Señor, en el nombre de Jesús, y haya una transfusión de tu espíritu a nosotros. En el nombre de Jesús. Y hoy tomamos este pan, sabiendo, Señor, que por tus llagas nosotros somos curados, y que tú expusiste tu cuerpo a vituperio, a maldad, a maltrato por nosotros. Y hoy lo tomamos, Señor, dándote gracias por ese sacrificio. Y comamos de nuestro pan. Asimismo dice la palabra que Él tomó la copa y dijo: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que hago con ustedes. Y todas las veces que tomares y comieres de esta copa y de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, nosotros creemos que tú viniste y que te fuiste y que hoy estás sentado en el trono de gloria, pero que un día volverás por nosotros. Señor, yo bendigo y santifico y ministro de tu perdón sobre cada uno de nosotros, y lo tomamos dignamente a causa del arrepentimiento, Señor, y te ruego que hagas un cambio. Tomemos de la copa en el nombre de Jesús. Hoy te doy gracias, Señor, y te alabamos porque un cambio ha iniciado. Yo declaro y te pido, Espíritu Santo, que tú selles la palabra que el pastor ha puesto en nosotros el día de hoy, que tú has puesto por medio del pastor en nosotros. Lo bendecimos, bendecimos su casa, bendecimos su familia, su salida, su entrada, su regreso a Houston. Señor, donde quiera que Él vaya, Señor, declaramos puertas abiertas para su iglesia, Señor, que su iglesia, que Él y su casa también pasen a la nueva dimensión que tú tienes para ellos, como lo estás haciendo con nosotros, Señor. Yo bendigo a cada familia y te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Dale gracias, dile gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu mesa sana. Créelo, recibe la sanidad, recibe la sanidad. Espíritu de la triunidad, de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo, eres limpio. Gracias. Solo te conocí. Gracias, Señor. Cuando aprendí a descansar. En el nombre de Jesús. Mis esfuerzos no te compran, Dios. Abracen a alguien que tengan a la par. Abracen a alguien, díganle: hoy somos limpios, hoy empezamos un nuevo tiempo. Abracen al que tienen a la par. Somos una familia en Cristo. Oh, Señor, en la mesa, en medio de mis hermanos, Señor, yo descubrí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos. Yo ministro de la bendición, tu salida, tu entrada, y declaro que esta semana es de bendición. Y este mes que estamos iniciando, Dios te va a sorprender. Los amo, los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Les voy a pedir ahí que se queden sentados un minuto. Quiero darles rápidamente un anuncio. Si me haces favor, mi querido Alex. Amados, Dios ha puesto en nosotros algo muy grande. Y es un sueño que hemos tenido desde el día 1. Y es la unidad del cuerpo de Cristo. Que todos podamos bajar nuestras banderas de iglesia y levantar una, que es la de Jehová de los ejércitos. Y hay unos miembros aquí de la iglesia, tal vez no lo conocen, están parados allá atrás, que es Julio y Alejandra. Y el Señor ha puesto en su corazón hacer un evento
Ellos se dedican a hacer eventos y sería una historia muy larga de contar, pero teniéndolo todo para hacer un evento secular, ellos han decidido, guiados por el Espíritu, hacer algo para Dios en la unidad del cuerpo de Cristo. Y nosotros, como sus pastores y cobertura, hoy les damos la primicia. Y les pido que por favor compartan esto. Vamos, digo el gato, que somos todos una familia, a hacer un concierto. Cayalá va a cerrar, Explanada Cayalá va a cerrar porque van a empezar una construcción. Y la última fecha nos la han dado a nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de ser el último concierto en ese lugar donde tanto pecado ha habido, donde tanto de todo, para levantar y a los cuatro vientos levantar el nombre de Jesús. Ahí no vamos a levantar la bandera de Iglesia, Familia y Reino, vamos a levantar la bandera de Jehová de los ejércitos. Así que los invito a que hagamos un esfuerzo y les ruego que estemos orando por esto. No es solo para jóvenes, eso es para todos. Y se está haciendo en tiempo récord, 6 semanas, si no estoy mal, 6 aproximadamente, 4 semanas, pero de hace 2 que empezamos a hablarlo, pero nos empezamos a mover, empezamos a orar, han pasado cosas sobrenaturales, ha venido provisión de donde no se imaginan, han habido luchas, necesitamos sus oraciones. Esto se va a realizar en el nombre de Jesús, pero no solo queremos que oren, sino que nos acompañen, que como iglesia podamos estar ahí, llevemos a gente, invitemos a otras iglesias, no importa la denominación, no importa si son católicos, no importa si son lo que sea, el Espíritu Santo ahí los va a cambiar y nos va a cambiar a nosotros. Así que unámonos, por favor. 22 de febrero ya les vamos a pasar los precios, vamos a estar mandando la información en los diferentes chats y compártanlo en sus redes, por favor. Apoyemos esto, que esto es lo que queremos, la unidad del cuerpo de Cristo. Que seamos ese ejército, que nosotros empecemos a dejar de ser ese ejército que deja a sus soldados tirados, sino hoy vamos a ir nosotros a levantar al caído. Amén. Amén. ¿Cuántos van a apoyar? Amén. Amén. Gracias. Que Dios los bendiga. Feliz domingo.